Hemos consolidado más de 10.000 millones de kilómetros de datos que equivalen a más de 250.000 vueltas a la Tierra. Nuestro alcance en datos impulsa soluciones enfocadas en seguridad, rentabilidad y eficiencia. La inteligencia artificial ahora impulsa todo nuestro ecosistema. Enlace Freightliner 3.0 Powered by Motum es el nuevo aliado de una operación más sencilla y segura. No más pantallas llenas de ruido. Solo lo que importa, en el momento exacto. Antes, el monitoreo dependía del ojo humano. Hoy, la inteligencia artificial detecta, analiza y reacciona. No es monitoreo, es la inteligencia artificial anticipándose el riesgo, trabajando para ti. En la carretera, cada segundo cuenta. Sin inteligencia artificial, analizar múltiples variables toma minutos. Con Enlace Freightliner 3.0 Powered by Motum, la diferencia entre una crisis y el control total es una decisión más rápida. Y ya la tomamos por ti. Disfruta la tecnología de Enlace Freightliner 3.0 en todas nuestras unidades. Bienvenido a la tecnología aplicada al transporte. En Scania creamos tendencia. Enfocados en 3 pilares fundamentales, estamos impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. Eficiencia energética, ofreciendo soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes, con vehículos orientados en la óptima operación del tren motriz y la disminución del consumo de combustible, lo que contribuye a la disminución de emisiones contaminantes. Combustibles alternativos y electrificación, en donde el camino para llegar 100% a la electrificación nos dirige con el compromiso de seguir desarrollando tecnologías limpias que colaboren con los compromisos holísticos de nuestros clientes. Transporte inteligente y seguro, brindando mayor seguridad en las carreteras mexicanas, así como ofrecer a los operadores herramientas que le ayuden a mejorar la operación del vehículo, para llevar sus ventajas al máximo nivel. Scania no es solo un camión. A través de soluciones de servicio integrales específicas, ofrecemos la gestión de mantenimiento más completa del mercado, con un amplio portafolio en pólizas de mantenimiento que ofrecen flexibilidad a las necesidades puntuales de nuestros clientes, además de contar con la modalidad de llevar el taller Scania a sus instalaciones para una atención más personalizada. Nuestra red de servicios cuenta ya con 16 sucursales propias de la marca, lo que brinda seguridad, calidad y confianza en tener un servicio y atención siempre de primera. Seguimos evolucionando, abriendo caminos hacia la seguridad, la sustentabilidad, la innovación y el compromiso con los transportistas mexicanos. Porque hoy, gracias a ti, somos Scania México. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, me gusta que tengan buenos ánimos el día de hoy. Queremos darle oficialmente la más cordial bienvenida a este evento que marca la pauta en la logística y el transporte y donde serán reconocidos aquellas personas que han tenido increíbles logros y avances en su sector. Para nosotros como familia T21 estamos agradecidos de que puedan haber asistido a este evento y deseamos que se sientan en casa y que por supuesto lo disfruten porque es un evento por y para ustedes. Y ya que les he dado la más cordial bienvenida, quisiera que con un fuerte aplauso podamos dar inauguración oficial a este evento de los 100 más influyentes 2025 de T21. Nos gustaría también que pudieran disfrutar de este video de uno de nuestros patrocinantes, CUMTA. In the past, when a serious accident happened, it often took several hours or even longer for the fleet or insurance company to know, which may lose key evidence, increased difficulty in investigation, prolonged claims time. Nowadays, MTA provides a leading AI solution for accident and auto claims. First, the MTA Cloud can perceive the occurrence of accidents within seconds, fixed accident evidence,
and MTA platform will triggers of possible collision for a further confirmation. In addition, quickly reconstruct accidents based on satellite map EDR, G-force and AI dashcam data. The course of the accident and responsibility become clearer. Thirdly, MTA platform can integrate localized vehicle parts price database for faster and more accurate estimation of accident losses. MTA help to clarify accident responsibilities for driver and fleets. MTA help to clarify accident responsibilities for driver and fleets, and less fraudulent claims for insurance companies by automatic anti-fraud identify technology. All information about the accident will be automatically pushed to your inbox by the platform. Hola, ¿qué pasaría si te dijera que esta plataforma va a cambiar y va a transformar la relación entre los transportistas en México y las aseguradoras? Lo que acabamos de ver es la reconstrucción en cuestión de minutos de un accidente con sus respectivos informes. Lo que a las empresas nos tomaba muchísimos días poder recabar información y completar el rompecabezas para saber qué había pasado, hoy lo vamos a tener en nuestra palma de la mano en cuestión de minutos. Esta plataforma se llama MTA y solo es uno de los componentes del ecosistema Seguro, una empresa de la que van a escuchar hablar de hoy en día por el modelo tan disruptivo que estamos proponiendo en el mercado. Ahora, esta plataforma, junto con los otros sistemas que les comento de los que está conformado Seguro, está impulsado por tres pilares bien importantes en la industria de la tecnología de última generación, de la parte de la asistencia legal con toda su experiencia en México y de la asistencia para el control de riesgos que nos brinda la plataforma de MTA. ¿Cómo lo hacemos? Mediante inteligencia artificial aplicada a la videotelemática avanzada para el control y disminución de riesgos. La accidentología para poder identificar, corregir y a través de un modelo de capacitación especializada poder mitigar esos factores que nos están provocando la siniestralidad. Y tercera, vamos a cerrar el círculo que muchas empresas dejan abiertas, cerrando esta parte del acompañamiento a nuestros clientes cuando más lo necesitan, con toda la asistencia especializada en temas legales. Si se dan cuenta, no somos una nueva propuesta en el mercado, somos la suma de lo que sí funciona. Soy Jorge Castillo, soy director comercial de la compañía Seguro, y el día de hoy tengo el honor de presentar a nuestro siguiente speaker. Es una persona de las que nos va a hablar acerca de un tema bien controversial el día de hoy y actualmente en todo el mundo, ¿no? Es un tema que está simbrando a todas las naciones, del cual nosotros tenemos un punto de vista o algún comentario, todos diferimos muchas veces, pero qué mejor que escucharlo de la voz de un experto. Por favor, ayúdenme a recibir en el podio a Raúl Feliz. Creo que no voy a subir, voy a quedarme caminando aquí para poder ver yo también la presentación que ustedes van a estar observando. Cuando llegué al evento, algunos de los organizadores me recordaron que no es la primera vez que vengo, ya había estado, y individualmente con muchos de ustedes me han invitado, lo cual agradezco mucho, a platicar con sus empresas. Pero yo les reclamaba a los organizadores, porque decían, recordamos que te vimos cuando estaba comenzando el COVID. Decía, bueno, es que siempre me llaman cuando hay problemas muy graves. Estaba comenzando el COVID y ahora está en vista de si tendremos una guerra comercial o no. Y este tema de la guerra comercial es un tema que interactúa con otros temas también muy importantes que tienen que ver con el estado que guarda la economía mexicana en este momento,
que guarda la economía norteamericana, que guarda el mundo, y cómo podría afectar ese equilibrio la emergencia de una guerra comercial o la segunda guerra comercial, porque recordemos que en el primer periodo de Donald Trump fue cuando se puso de moda hablar de guerras comerciales. En un primer momento me gustaría comenzar revisando lo que es el consenso del crecimiento económico para el año 2025 y el 26. Estas proyecciones las hace el Fondo Monetario Internacional. Las hace cada 3 meses y yo creo que con todas las limitaciones que tienen los ejercicios de pronósticos, son las mejores pronósticos que se hacen. Lo cual no es ninguna garantía de que se vayan a cumplir. Simplemente con la información que se dispone es lo que se puede anticipar. Entonces veamos, esto es mucho antes de que Donald Trump ganara la presidencia. Eso es mucho antes de estas últimas 3 semanas de declaraciones diarias de Donald Trump. Pero de alguna forma esto nos muestra el consenso de lo que se espera para la economía. Por ejemplo, para el Producto Interno Bruto Mundial se espera un crecimiento de 3.3% y otro 3.3% en el 25 y el 26. El 24 terminó siendo un año de crecimiento de 3.2. Entonces, podríamos decir que si Trump no hace algo muy disruptivo, lo normal es que este año para la economía mundial fuera un año típico de crecimiento, de alrededor de 3.3, más o menos 0.3%. Quiere decir un crecimiento que podría estar entre 3 y 3.6%. Eso es lo típico de los años. Para los países desarrollados, el FMI calcula un crecimiento de este año de 1.9 y 1.8 en el 26. Para los países emergentes, de los que somos parte, el crecimiento sería igual que el año pasado, 4.2%. Y para el 2026, 4.3%. En esta gráfica, que la verdad no pretendo que ustedes puedan observarla desde su lugar, porque los números son muy pequeños, aquí vemos algunos detalles específicos a países. Quisiera comenzar con el número de Estados Unidos, según lo ve el Fondo Monetario Internacional. El año pasado, Estados Unidos creció 2.8%. Este año, el fondo estima que va a crecer 2.7% y 2.1% en el 2026. Lo interesante es lo siguiente: 2.7 este 2025, 2.8 en el 2024 y 2.9 en el 2023. Si vemos la secuencia, es una excelente secuencia. 3 años seguidos creciendo casi al 3%. Después de que en los años posteriores al COVID hubo crecimientos del 4%. Entonces, Estados Unidos, independientemente de dónde vamos este año y el próximo, ha estado pasando por un excelente momento en términos de crecimiento económico. Tomemos en cuenta que con la tecnología disponible, con los factores disponibles, me refiero a capital, trabajo, los economistas calculamos que el crecimiento potencial de Estados Unidos es 1.8%. Eso quiere decir que tenemos 3 años superando ese benchmark del crecimiento potencial. Independientemente de Trump, y esto es algún tema que voy a enfatizar, pues era natural esperar cierta desaceleración. Y de hecho, yo no compartí ese pronóstico del Fondo Monetario Internacional que elevó el crecimiento para Estados Unidos. Yo todavía, como vamos a ver, mi pronóstico para Estados Unidos para este año es 2.2%. Siempre y cuando, ceteris paribus, decimos los economistas, Trump no diga otra cosa. Entonces, no creo que estaremos en el 3, creo que andaremos cerca del 2.
porque es lo natural, después de 3 años seguidos creciendo por arriba del promedio histórico. Ahora, México, según el Fondo Monetario Internacional, según el fondo, México va a crecer 1.4% este año. El año pasado, según el fondo, creció 1.8% y en el 2026 va a crecer 2%. Esa es la visión del fondo, hace 2 meses. ¿Cuál es la visión nuestra? En un momento lo vamos a justificar, pero primero sabemos que el año pasado México creció 1.5, no 1.8. Y este año, otra vez independiente de Trump y los aranceles, México va a crecer, según nuestro modelo, 0.7%. Y el próximo año, 1.8%. Ahora, ¿cómo se puede ver modificado este escenario ante la incertidumbre de la guerra comercial? Les voy a compartir estudios que han hecho colegas míos en otras partes del mundo, que tienen modelos que permiten simular algunas de las políticas que Trump está planteando. En resumen, les diría que si nos mantuvieran un arancel de 25% durante 5, 7, 10 años, la economía mexicana perdería, y esta es una estimación optimista, hasta 2 puntos del Producto Interno. Y muy rápido, en 2, 3 años, se esfuman 2 puntos. Yo diría que esta es una estimación optimista, podrían esfumarse entre 2 y 4 puntos. Lo cual querría decir que la discusión de si estaremos en recesión en el 25 es un poco absurda. Sí estaremos. Incluso podríamos estarlos aún sin aranceles por el tema de la incertidumbre y la transición de gobierno. Aún podríamos estar en recesión. Pero si hay aranceles, está claro que va a haber una recesión. Quiero comentar que hay cosas que pueden mitigar esta caída del crecimiento económico. No evitarla, pero sí mitigarla. Una de ellas es lo que está pasando con los bancos centrales en todo el mundo. El más famoso de todo, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la famosa Fed. Todos, excepto Japón, están bajando sus tasas de interés, incluyendo nuestro Banco de México. Entonces, el Federal Reserve, que llegó a las tasas de interés americanas a niveles de 5.5% a corto plazo, antes de que terminara el 2024, redujo en 100 básicos su tasa de interés, 1%. Y en este momento, el Federal Reserve está en lo que técnicamente se conoce como una pausa, es decir, manteniendo la tasa al 4.5% hasta que aparezca un escenario que permita hacer pronósticos con cierta claridad. Naturalmente, todo este ruido, todos estos decretos ejecutivos del presidente Trump hacen muy difícil hacer cualquier pronóstico. Porque, como decía el presidente de la Reserva Federal, ok, va a haber aranceles. Primero, ¿va a haber o no va a haber? Si hay, ¿son permanentes o transitorios? ¿A qué productos se aplican? ¿A qué países se aplican y por cuánto tiempo? Bueno, como ven, es una cantidad impresionante de supuestos que hay que hacer para poder hacer un ejercicio que la mayoría de los analistas preferimos no hacerlo porque es perder el tiempo. Es decir, Trump cambia de opinión cada minuto, ¿no? En fin, yo quisiera comentar que yo tengo cierto optimismo de que la guerra comercial va a ser menos disruptiva de lo que hoy parece. Si uno toma literalmente a Donald Trump, no duerme. Pero Donald Trump, lo conocemos de su primer gobierno, es un líder populista y que vive de declaraciones de efecto. Todo para él es grandioso y perfecto. Entonces, lo que hoy está pasando, hoy mismo, ahorita que estamos hablando aquí,
es que el Standard & Poor's 500, el índice bursátil más importante del mundo, está cayendo 3%. A pesar de que, como todos saben, ha acentuado a los productos mexicanos y canadienses que cumplen con el TEMEC del arancel. Pero este 3% de hoy se suma al 2,5% de ayer, al 3% de antier, y resulta que desde que comenzó a poner sus aranceles, el Standard & Poor's 500 ha perdido más de 10 puntos porcentuales. Y digo el Standard & Poor's 500 porque si hablara de empresas claves del mundo que todos conocemos como Nvidia, las caídas son de 23%. Si hablara de Tesla, que ahora ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos pues tiene un vicepresidente o alguien más que presidente, Tesla hoy cae 7% y ya lleva una caída acumulada de cerca de 30%. Entonces, estas caídas del mercado a Trump no le deben hacer ninguna gracia, porque él lo que le gusta mostrar es que todas sus políticas van a hacer a Estados Unidos great again. Y la métrica clave es un mercado de capitales en ascenso. Entonces, un mercado de capital que se desploma claramente como respuesta a la incertidumbre generada por la guerra comercial y los aranceles, es algo que lo debe hacer pensar si eso le conviene o no le conviene. Si el mercado, vamos a demostrar que si hay guerra comercial, todos van a perder. México, mucho. Canadá, menos. Pero Estados Unidos también va a perder. Entonces, si Estados Unidos va a perder, además de esta incertidumbre, lo que va a llevar es que la tendencia a la desaceleración que ya muestra la economía norteamericana se va a acentuar. Y va a comenzarse a hablar pronto, ya comenzó a hablarse, de un riesgo de recesión en Estados Unidos. Entonces, imagínense qué quiere decir una recesión. Aumento del desempleo, despido de trabajadores, y si además hay aranceles, esta desaceleración o recesión de la economía vendrá acompañada de mayor inflación en el corto plazo. Y la inflación fue lo que mató a Biden, porque ya vimos que la economía americana venía de 3 años de crecimiento muy bueno. ¿Cómo es que el Partido Demócrata no logró reelegirse? En parte por las deficiencias personales de Biden, pero en parte porque el brote inflacionario del COVID dañó los presupuestos de muchos norteamericanos que todavía no se recuperan y culparon a Biden, injustamente, pero así fue. Pero si Trump, el superhombre que viene a salvar a la economía, a la entrada lo que produce es una recesión, una inflación 2-3% más alta y una caída, ya van 10 del S&P, de 20 o 30, pues me temo que en el 2026, cuando haya elecciones intermedias, el Partido Republicano va a ser castigado y va a perder el control de las cámaras. Y con que pierda el control de una cámara, Donald Trump deja de ser el superhombre que hoy parece y se convierte en un lame duck. Un individuo que no va a poder emitir decretos ejecutivos que violan leyes y reglamentos y sin apoyo del Congreso no va a poder ser un hombre efectivo. Y además recordemos que Donald Trump no puede volver a ser presidente. Es decir, él tiene 4 años para hacer todo. Necesita tener el control de las cámaras. Entonces, yo creo que su propio cálculo le va a llevar a censurarse a sí mismo. Y va a ir siendo las cosas. Lanza eso a ver cómo funciona. Ah, no funciona, quítalo, ponlo. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Ya lo hemos visto en la última semana. Aranceles de 25% para México y Canadá y otro 10% para China. Al otro día, los CEOs de la industria automotriz llaman a la Casa Blanca y le explican al presidente Trump que
la producción de autos en Estados Unidos no es viable sin las autopartes mexicanas. O sea, que ya no es un tema de si produce en México, produce en Estados Unidos, en Canadá. Es que es una industria norteamericana con extraordinarias cadenas de suministro entrelazadas interindustriales. ¿Sabes qué? No lo entiende. Porque si lo hubiese entendido él o alguien en su entorno lo hubiese entendido y tuviera los pantalones, le diría, señor presidente, no postule eso porque al otro día lo va a tener que echar para atrás. Pero no, la improvisación prevalece. Y por eso hemos visto que ayer nos quitaron los aranceles a la industria automotriz, hoy nos quitaron los aranceles a todo lo que cumple con el TEMEC, pero la historia no termina aquí, porque el día 2 de abril va a ser un día importante. Voy a demostrar más adelante por qué. Entonces aquí vemos los mercados de capitales, los rendimientos de diferentes sectores del mercado hasta el viernes de la semana pasada. El negro es el Standard & Poor's 500. Llegó a estar 6,5% arriba y el viernes estaba en 0. Pero esta semana ya lleva 7-8% de pérdida. ¿Y quién es el culpable? Donald Trump. Y aquí vemos la parte tecnológica, la que está en rojo, es la parte de las empresas del sector tecnológico. Llegaron a estar 5% arriba en febrero y ahorita estaban el viernes menos 5,7. Pero si yo le sumo las pérdidas de estas semanas, como sector, no empresa, ya van perdiendo 15%. Eso se llama una corrección. Calcula que de las 7 empresas llamadas magníficas, Microsoft, Google, Apple, Meta, Nvidia, Netflix y Tesla, el market cap de esas empresas va de 1 trillón a 4 trillones de dólares. Entonces calcula un promedio de market cap de 2 trillones de dólares. Y ponle una pérdida de 10, son 400,000 más otros 5, 600,000 multiplicado por 7. Estamos hablando de 2 o 3 trillones de market cap perdidos. Y todo por la improvisación. Entonces, eso me hace ser optimista, estas pérdidas, de que Donald Trump no come fuego. Que como él va a tratar de hacer cosas para que el mercado vuelva a subir. Va a tratar de hacer cosas para que la economía siga creciendo. Y para que la inflación no se dispare. Y lo único que puede hacer es no llevar a cabo la guerra comercial. Aunque por ganas que tenga de hacerla. Porque si la hace, será una operación suicida. De hecho, esto le debe amargar aún más. Esto le debe amargar aún más. Ahí ven en rojo dónde estaba el mercado chino el viernes. 15% arriba. Contra el mercado americano, 0. ¿Cómo está hoy? Ayer hubo un super rally en China, otra vez. China está más de 20% arriba contra menos 7, menos 8 del mercado americano. Se supone que eso no es lo que debía pasar, sino exactamente al revés. Una buena noticia detrás de todos estos ajustes en los mercados es que la tasa de interés americana, que bajó el año pasado, pero suspendió sus bajas este año por la incertidumbre, comienza a mostrar señales de que vienen bajas adicionales. Yo creo que, al menos que Trump haga algo muy disruptivo que provoque una alta inflación, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos estará bajando tasas de interés este año, lo cual le va a permitir a Banco de México seguir con su ciclo de baja de tasas. Todo eso va a ser un alivio y va a evitar una recesión más profunda o incluso una recesión. Pero con baja de tasas, sin aranceles, aún en este escenario que hoy suena como óptimo, la economía mexicana, en el mejor de los casos, estará creciendo entre 0.7 y 1%, no más que eso.
Y bien, otras mercancías que muestran el precio de la incertidumbre es el oro. El oro es un commodity milenario que fundamentalmente se usa como hedge de inversión. O sea, es cierto que se hacen joyas con oro todavía, pero el principal uso del oro es atesorarlo como una reserva de valor. Entonces, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, la gente acumula oro. El oro, la onza de oro, se ha acercado en los últimos días a los $3,000 la onza. Y de hecho, en lo que va del año, el oro lleva una ganancia de 9%. Entonces, el S&P se cae 10, el oro sube 9, China se dispara 20. Todo el mundo en Estados Unidos ahora está preocupado por una posible recesión. Eso no es como se lo imaginó Donald Trump, que los mercados iban a tomar sus decisiones. Y por último, una muestra de cómo el mercado se está moviendo muy en contra de lo que Trump piensa, es que si fuera una guerra comercial en serio, el dólar debería estar muy caro. Y resulta que en lo que va del año, el dólar contra las principales divisas del mundo ha bajado, no subido, 2.8%. Incluso contra el peso mexicano, hoy ya está debajo de 20.40. Incluso contra el peso mexicano. Entonces, ¿qué están diciendo los mercados? Puede ser que los mercados se equivoquen, a veces se equivocan, pero el mercado refleja el conocimiento colectivo de millones y millones de actores. Entonces, lo que está diciendo el mercado a Trump, mira, piensa lo mejor. Si sigues por ese camino, vas a llevar a Estados Unidos a una recesión. A México quizás a una situación peor. Pronto la caída de los índices bursátiles va a venir acompañado por una caída de la inversión. Y pronto las empresas van a no contratar más trabajadores, incluso comenzarán a despedirlos. Y ese es el camino para la recesión. Si presionas la inflación al alza, el Banco Central no puede bajar las tasas. Así que haz mucha vuelta y maroma, como lo hiciste en tu primer periodo, pero finalmente no hagas nada muy disruptivo. Vamos a hablar un poquito a detalle de eso. Entonces, tengo que hablar de Trump. Entonces, comenzaré. De Trump voy a hablar de dos partes, porque lo que está haciendo Trump no se había hecho en Estados Unidos desde el siglo XIX. Ustedes pueden ver aquí la historia de los aranceles en los Estados Unidos, desde que Estados Unidos se fundó. Cuando Estados Unidos se fundó en el siglo XVIII y en el XIX, Estados Unidos no era un país desarrollado, era un país emergente. No tenía industria. La industria estaba en Manchester, en Liverpool, en Francia. Entonces, ¿cómo se hizo Estados Unidos? Con aranceles, proteccionismo. Miren las tasas de aranceles en 1860, eran del orden de 45%. Miren las tasas de aranceles en 1820, eran de más de 50%. Bien, todo el siglo XIX, al que aspira Trump volver, ¿no? Porque él tiene sueños de que vuelva Estados Unidos a ser un país que produzca autos, lavadoras, todos los productos que ya no se producen, él quiere que vuelva. Entonces él dice, bueno, ¿cómo fue que Estados Unidos se hizo industrial? Pues fue con aranceles. Entonces hay que volverlos a poner. Pero quiero nada más advertir lo que sucedió en el año 1929. En el año 1929 se aplicó en Estados Unidos lo que se ve ahí como las tarifas Hawley-Smoot Tariff. Hawley y Smoot eran dos congresistas de los Estados Unidos que impulsaron un proyecto de ley proteccionista que se aprobó en un congreso republicano. Entonces, después de que Estados Unidos había comenzado a bajar los aranceles, se volvieron a disparar
los aranceles en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Esta es una spider graph, una tela de serpiente, ¿no? Déjenme explicar brevemente cómo la debemos leer. En el año, la tela, la parte exterior, es el año 1929. Entonces, cuando se ponen los aranceles, las importaciones de Estados Unidos del resto de 75 países era casi 3.000 millones de dólares, lo que Estados Unidos importaba. En el año 2030, eso había bajado a 2.739. En el año 2031 a 1.839, para finalmente en el 1933 ser solamente 992 millones. Es decir, el comercio mundial se contrajo 2/3 partes. ¿Pero qué pasó en Estados Unidos? La Gran Depresión. No quiero decir que fue la Gran Depresión, que fueron los aranceles el único factor que llevó a Estados Unidos a una Gran Depresión. Una Gran Depresión donde el Producto Interno Bruto norteamericano bajó 25%, donde la tasa de desempleo era de 30-40%. Este no fue el único factor. Hubo errores de política monetaria. Cuando los aranceles generaron una recesión, el Banco de la Reserva Federal americano, en vez de bajar las tasas, las subió para proteger las reservas de oro de Estados Unidos. Y eso hizo que muchos bancos comenzaran a quebrar. Y cuando debió inyectar liquidez para que los bancos tuvieran liquidez y no quebraran, retiró liquidez y generó una estampida de quiebra bancaria. Pero entonces fue los aranceles, la política monetaria errónea, lo que llevó al peor fracaso del capitalismo en la historia, la Gran Depresión de los Estados Unidos. No quiero decir con esto que la guerra comercial de Trump nos va a llevar a una Gran Depresión. Solo trato de dimensionar que estamos jugando con fuego. Y aparentemente habíamos aprendido una lección. Por eso los Estados Unidos, post la depresión, post la Segunda Guerra Mundial, fue el principal país que promovió el libre comercio en el mundo. La creación de instituciones para promover y negociar el libre comercio, primeras llamadas GATT, Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, y luego la Organización Mundial de Comercio. Todo esto reflejaba la enseñanza y la experiencia de siglos de política comercial. Pero curiosamente parece que Trump y sus asesores no han leído esos libros. Entonces, yo espero que el Banco Central de los Estados Unidos no va a cometer esos errores. Y estoy seguro que no lo hará mientras lo gobiernen los actuales gobernadores. Pero Trump ha amenazado con nombrar los suyos. Eso sí ya sería mucho más peligroso. Ahora, Trump es electo presidente, juramentado, y al otro día hace una conferencia, un Zoom, con Davos. Y dice lo que aparece en el primer párrafo. Mi mensaje para los hombres de negocio es simple. Hagan productos en América y les voy a dar las tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero si no quieren, es su prerrogativa, paguen aranceles. Bueno, esa es la frase central de su pensamiento, ¿no? Es decir, hay que producir en Estados Unidos, cada quien puede hacer lo que le dé la gana, pero si no produce aquí, que me pague arancel. Lo cual él considera que tiene muchas ventajas. Permite recaudación para el gobierno, protege a los productores domésticos, etcétera, según él. Aquí está un calendario de lo que nos espera. Ya estamos en marzo 4. Era la fecha después de que nos había exentuado el arancel del 25% por 30 días, nos los puso
el 4 de marzo. Cumplió su amenaza. Aunque ya hoy sabemos que todos los productos que cumplan con el TEMEC no van a ser gravados. Ahora, viene el 12 de marzo, la próxima semana. ¿Y por qué es importante? Porque va a entrar en efecto un arancel de 25% a todas las importaciones de todo el mundo de acero y aluminio. Insumos que son esenciales para su industria. Acero y aluminio. 25% de arancel. Y cuando le preguntaron, anoche vi al secretario de Comercio Lunik, una persona que más o menos respeto porque yo estoy en el mercado financiero y él fue CEO, es CEO y dueño de Cantor Fitzgerald, pero dijo en Fox News que en México no se produce acero, que aquí el acero es chino, todo. Y lo afirmó de forma contundente. O sea, aquí hay productos de acero chino, pero que los hindús y los italo-argentinos son chinos, yo no sabía, pero a lo mejor ya tienen pasaporte, ya compraron un pasaporte chino, en lugar del americano que vale $5 millones, más o menos. Pero francamente, los fabricantes de acero en México son una empresa de origen de la India, basada en Bruselas o en Luxemburgo, no me acuerdo, y una empresa argentina con socios italianos. Y los demás son mexicanos fundamentalmente. Pero él lo afirma con una contundencia desde su ignorancia, ¿no? Entonces, viene el tema el día 12 del acero y el aluminio. Pero la fecha que ustedes deben tener más presente es el 2 de abril. En principio, lo que va a pasar el 2 de abril estaba programado para el 1 de abril. Pero Trump se dio cuenta que el 1 de abril es el día del idiota. Y decidió que mejor lo ponía el día 2, porque los memes iban a ser infinitos, ¿no? No es una broma, es verdad. No es una broma. El mismo Trump contó la historia. Dice, lo voy a posponer para el 2 porque el día 1 es del día del idiota. O sea, pero el día 1 estaba perfecto, ¿no? Entonces, él dice, en un ratito vamos a ver que hay varios tipos de aranceles, no un solo tipo. Pero el día 2 de abril, el Departamento de Comercio y la Oficina de Representación Comercial deben presentar un documento oficial, técnico, proponiendo un arancel permanente para cada país en el mundo. Es decir, va a venir un documento de México y dice, a México en autos hay que ponerle tanto, en tequilas tanto, en productos agrícolas tanto, y así para todos los países con los que Estados Unidos comercia. El principio que debe regir esos aranceles es la reciprocidad, lo cual es un concepto que parece fácil, pero no lo es. Reciprocidad, en un principio quería decir, si el país extranjero le pone a Estados Unidos un arancel de 10 y Estados Unidos le pone uno de 4, Estados Unidos iguala su arancel a 10. Ojo por ojo, diente por diente. Te pongo el mismo arancel que tú me pones. Solo que eso viola la cláusula de nación más favorecida, en el que está fundado la Organización Mundial de Comercio. Pero a Trump no le importa si la viola. O sea, al final, todas esas instituciones son para los otros países, no para su país, ¿no? Entonces, el día 2 es el día. Hoy, después de conversar con nuestra presidenta, que volvió a elogiar como extraordinaria, brillante, orgulloso de hablar con ella, y por respeto a ella, es que nos está reduciendo los aranceles, dice, ok, lo suspendo hasta el 2 de abril.
O sea, hasta el 2 de abril. El 2 de abril vamos a ver qué propone el Departamento de Comercio. Tratando de entender esta lógica de toma de decisiones, yo he conceptualizado los aranceles de Trump de dos tipos: punitivos y estructurales. Los punitivos son como esas declaraciones que vimos. Colombia, no quieres aceptar que te deporte gente, 25% a todos los productos colombianos. Presidente colombiano, depórtalo como usted quiera, ¿no? México, no me gusta que pasen inmigrantes por la frontera, 25%. Y no me gusta que el fentanilo llegue, 25% para ti y también para Canadá. Entonces, esos son punitivos. ¿En qué sentido? Ahí Trump no está argumentando nada de justicia. No está argumentando de que nos está poniendo aranceles porque estamos abusando de Estados Unidos. No, los pone para lograr que nosotros hagamos lo que él quiere que haga. Y por lo tanto, esos aranceles tienen una base legal precaria. Para poderlos aplicar, él declaró el estado de emergencia económica, lo cual es un contrasentido porque Estados Unidos no vive una situación de emergencia económica. Pero como no tiene contrapesos, pudo declarar el estado de emergencia económica y eso le da al Ejecutivo poderes. Pero esos son transitorios. Eventualmente desaparecen esos poderes. Entonces, sin embargo, los otros aranceles estructurales o llamados recíprocos van a ser impuestos a través del Congreso y van a tener un sustento en leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto, van a ser permanentes porque no va a ser posible que de una vez que no los pongan, Trump dice, ahora pasen una ley quitándolos. Por eso yo digo que el verdadero peligro es los aranceles recíprocos, que se van a anunciar el 2 de abril. Podrían ser inocuos o podrían ser una gran amenaza. Vamos a ver exactamente por qué. Bueno, lo primero, cuantifiquemos la importancia de México como socio comercial de los Estados Unidos. Es el número 1. Estados Unidos importa el 15% de todo lo que importa desde México. China es el número 2 y Canadá es el 3 y Vietnam ha venido subiendo de forma importante. También México es un importante comprador. El 15.5% de las exportaciones de Estados Unidos vienen a México. Por eso anoche en un programa de televisión me preguntaba mi amigo Leo Zuckerman, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, ¿tenemos cartas o no tenemos cartas? ¿No? Mi opinión, usando ya el lenguaje de Trump con Zelensky, dije, sí tenemos cartas, porque aunque hay una diferencia brutal en asimetría en el tamaño de la economía mexicana con la norteamericana, el comercio moderno es interindustrial y de variedades de productos. Eso le da a México cierto poder de mercado sobre ciertos productos que se generan en Estados Unidos, que México es el principal consumidor mundial. Por ejemplo, carne de cerdo, granos, pero también productos industriales. Aquí vemos qué es lo que México exporta a los Estados Unidos. Pues la principal exportación son vehículos, autos. En el año 2023, alrededor de 129,000 millones de dólares. Y me imagino que en esta parte, que es la segunda más importante o la tercera más importante, maquinaria, boilers, mechanical appliance, ahí están los tractocamiones que me mencionaron hace un rato, supongo que ahí estarán. Entonces, como vemos, México no es un país como Argentina, que exporta soya, carne, trigo. México exporta manufacturas. Y vamos a ver que estas cadenas de suministros que son necesarias para sostener estas exportaciones
son sumamente complejas. Aquí encontré un ejemplo en el Financial Times de lo que sucede con una pick-up Silverado. Me pareció un ejemplo interesante porque Silverado quizás es una de las pick-ups, no sé si es la pick-up, no sé mucho de eso, más importante de General Motors. Pero del total de Silverados que se producen en el mundo, el 31% se produce en Silao, en México. Otro 20% se produce en Canadá. Y el restante 49% se produce entre Detroit e Indiana. Entonces, es un producto típico norteamericano. Entonces, vamos a imaginarnos a Donald Trump en su simplicidad. No, yo quiero que todas las Silverados se hagan en Detroit y en Indiana. Bien, pero ustedes pueden ver las partes de donde vienen. O sea, es un vehículo norteamericano. Aquí vemos el caso de una que se fabrica en México, pero podríamos haber puesto una que se fabrica en Estados Unidos. La de Estados Unidos va a tener una gran parte de productos norteamericanos y como un 30-35% de productos mexicanos y canadienses. Entonces, si tú le pones aranceles a la Silverado exportada desde México o Canadá, no solo al producto final, sino a los intermedios, a los insumos intermedios, el cash flow positivo que tiene General Motors en una Silverado se torna negativo. Y esa, me imagino, es la historia no solo de la Silverado, sino de una gran cantidad de productos. Y por esa razón es que Trump primero acentuó la industria automotriz de los aranceles. Porque se lo fueron a decir, se lo fueron a mostrar con peras y manzanas, de que no solo estaba dañando a México, sino que se estaba dañando a sí mismo, se estaba disparando a los pies. Y eso lo entendió. Pero eso mismo iba a pasar, independiente de la llamada de la presidenta Sheinbaum, con todas las demás industrias. Todas iban a ir a la Casa Blanca a pedir que a ellos los exenten. Lo cual es un jueguito que a los dictadores les gusta. O sea, lo que era tu derecho ahora me lo tienes que pedir y besar la mano porque te lo voy a otorgar, ¿no? Ese es el jueguito político, pero este jueguito de no entender cómo están integradas las cadenas de suministro es lo que puede generar una recesión en Estados Unidos. Aquí vemos el detalle, ¿no?, de lo que se requiere para armar una Silverado. Por ejemplo, veamos el monto. Nada más para la Silverado, México exporta 29.6 US billions, 29.6 mil millones de dólares en autopartes que se integran a la Silverado norteamericano que se vende. Grábalo esto con 25%. Y vas a ver cómo el margen de General Motors simplemente desaparece. Ok, el otro tema que va a venir el día 12 es el acero y el aluminio. Recordemos que el acero y el aluminio ya tuvieron grabados en el primer gobierno de Trump. Pero también recordemos que luego de 6 meses nos lo quitaron cuando se renegoció el TEMEC. O sea que a lo largo del primer gobierno de Trump, México pagó solo en 6 meses el arancel del acero y el aluminio. Pero bueno, entrará el próximo 12. ¿Entrará? ¿Quién sabe en este momento? Otros países afectados, independientemente de México y Canadá, será Corea del Sur, Brasil, Alemania, Taiwán, Japón, Italia e India. China no exporta acero crudo, acero básico, ni aluminio básico a Estados Unidos, pero ahí aparece una partida de China debido a que
muchos productos que usan acero y aluminio básicos se consideran como parte del commodity acero, aunque son productos industriales transformados. Uno de los temas que obsesiona a Donald Trump es el déficit comercial de los Estados Unidos con el mundo. Donald Trump, no sé en qué libro lo aprendió o qué persona se lo enseñó, piensa que si Estados Unidos tiene un déficit con un país, es porque ese país le está robando el dinero. Pero imagínense lo absurdo que es ese planteamiento. Yo se lo voy a reducir al absurdo a ustedes. Hace poco fui a mi cita normal con mi dentista. Entonces vamos a suponer que yo fuera el país A y mi dentista el país B. Y yo exigiera que mi balanza comercial con el dentista estuviera equilibrada. ¿Qué significa esto? Que como yo le tengo que pagar su consulta y su trabajo, le voy a demandar al dentista que se siente y escuche una conferencia mía. ¿No? Si le sirve o no, no importa. Pero la cosa es que tengamos balanza comercial equilibrada. O sea, un absurdo, ¿no? Cuando vas a comprar carne y te venden 1 kilo, le ofreces al cuate que lo ayudas a matar la vaca, ¿no? Entonces, te mata la vaca, te paga y tú le compras la carne y salen equilibrados. O sea, es totalmente absurdo. La ventaja competitiva lleva a que el comercio se distribuya para que los más eficientes produzcan la línea de menor costo, comparativo. Y eso no se puede lograr si todos los países tienen un equilibrio de balanza comercial con los Estados Unidos. En realidad, lo que importa es la balanza comercial total de los Estados Unidos. Y esa no depende de los aranceles, depende de cosas como cuánto consumen los americanos, cuánto ahorran los americanos, el déficit público de los Estados Unidos. Entonces, Trump está diciendo que con los aranceles va a eliminar el déficit comercial de Estados Unidos, cuando eso es totalmente falso, teóricamente y empíricamente. En su primer gobierno, para no ser larga esta presentación, excluí esas gráficas. En su primer gobierno, él dijo que iba a aumentar los aranceles para que el déficit se cayera. Los aumentó. ¿Y qué pasó con el déficit? No se cayó, siguió creciendo. Pero hubo un déficit que sí se cayó, el de China. El déficit de Estados Unidos con China se cayó. Pero hubo otros déficits que aumentaron, el de Vietnam, el de Filipinas, el de México, el de Canadá. Pero el déficit total fue el mismo, nada más cambió el lugar por donde entran los productos. Eso lo sabe cualquiera que ha estudiado comercio, pero Trump no lo sabe o no le interesa reconocer que no funciona para eso lo que él está haciendo con la guerra comercial. Pero bueno, el tener un superávit alto con Estados Unidos nos pone en la mira del francotirador. Entonces, podemos ver América. ¿Quiénes son los países con los que Estados Unidos tiene déficit? El más importante es con México, 172,000 millones de dólares. El segundo más importante es Canadá, 63,000 millones de dólares. Y hay pocos países con los que Estados Unidos tiene superávit. Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador. Brasil es un país importante con el que Estados Unidos tiene superávit. Si vamos abajo, vemos Europa y Centroasia, y ahí vemos un gran déficit en Irlanda. Pero Irlanda realmente no es un país productor, lo que pasa es que ahí están las headquarters de las compañías y se atribuyen exportaciones que son de otros países. Alemania, 85,000 millones de dólares. Y el gran déficit, aunque se ha reducido, porque llegó a ser casi 500,000 millones de dólares,
El gran déficit es China, 295.000 millones de dólares. Vietnam, que es una economía chiquita, 123.000 millones. Corea, 66.000. Taiwán, 74. Japón, 68. Esos son los países en los que se van a enfocar los aranceles recíprocos. Los demás no son importantes. Entonces, si se aplicaran los aranceles recíprocos, de acuerdo a la regla que Trump le dio al Departamento de Comercio, ¿en cuánto gravarían a México? 23%. Calcula esta consultora que se llama Capital Economics. Es decir, que ahorita estamos respirando, pero a lo mejor el día 2 de abril nos llevamos una desagradable sorpresa. Y voy a tratar de explicar por qué se llega a ese 23% para México y un India cerca de un 30%, un Brasil cerca de un 28%. Bueno, Trump ha dicho que los aranceles recíprocos van a ser mirar cuánto un país le cobra a Estados Unidos y ponerle la misma tasa. Si ustedes hoy entran a la Organización Mundial de Comercio, van a encontrar que México grava en promedio los productos americanos 8.5% de arancel, en promedio. Y Estados Unidos grava los productos mexicanos en 4% de promedio. Así que lo que habría que hacer es que nos pongan un arancel de 8.5 y se acabó. Y no sería tan grave. No sería bueno, pero no sería grave. Y ojalá vaya por ahí. Pero unos genios en la Casa Blanca han dicho que el IVA, el impuesto de valor agregado, es un subsidio a la exportación. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando vendes tu producción en el exterior, recibes una devolución de IVA. Y si lo vendes en el mercado doméstico, no recibes devolución de IVA. Entonces Trump dice que eso es diseñado para dañar a los norteamericanos. Y que en el arancel recíproco nos va a poner una sobretasa para compensar por el IVA que le devolvemos a los exportadores. Pero además que México aplica aranceles, barreras comerciales no arancelarias, como la norma oficial mexicana, entre otras, ¿no?, que dificultan que los americanos exporten a México. Entonces, todo eso se va a hacer equivalente a una tarifa que es 23%. Solo que, en realidad, eso de que el IVA es un subsidio es un disparate. Claro, ellos no tienen IVA. Entonces, como no tienen IVA, ellos dicen, no, ustedes están discriminando. Pero el IVA es neutro en el comercio, porque una importación paga IVA. Una producción doméstica paga IVA, porque el IVA es un impuesto al consumo. Y el impuesto que se le devuelve a los exportadores es para compensarlo por el IVA que pagaron, que no van a poder compensar porque no están vendiendo en el mercado local. Esperemos que nuestras autoridades puedan convencer a las autoridades americanas y que entonces no nos peguen un arancel de esta magnitud. Tengo que ir rápido porque me dicen que ya no tenemos mucho tiempo y comentar que Estados Unidos ha ido perdiendo importancia en el comercio mundial y que yo no creo que estas prácticas le van a ayudar. Ahí vemos cómo era el mundo en el 2000. El país se pintaba de azul si Estados Unidos era el principal socio comercial. Rojo si China era el principal socio comercial. Y ahora estamos en el 2024. ¿Qué pasó con África? Todo se tintó de rojo. ¿Qué pasó con Sudamérica? Aparte de los del norte, todos se tintaron de rojo. ¿Qué pasó con Europa del Este? Ya todo es rojo. Bueno, si Trump a los amigos de Estados Unidos como México y Canadá nos trata de esa manera, ¿qué es lo que va todo el mundo a entender?
que Estados Unidos no es un socio confiable. Y hay una potencia emergiendo. No creo que esto vaya a resolver o favorecer a Estados Unidos. La idea de que nos pusieron el arancel de castigo porque cruzan muchos mexicanos la frontera, bueno, eso ya no era verdad desde de mitad del gobierno de Biden. Vemos cómo se derrumbaron los cruces. Estos son las personas atrapadas cruzando la frontera. En enero solo 24,000 personas fueron atrapadas intentando cruzar la frontera. 2 años atrás, 250,000 personas en promedio eran atrapadas cada mes intentando cruzar la frontera. Voy a ir muy rápido para comentarle este estudio del Peterson Institute. Ellos tienen un modelo que permite simular cuál sería el impacto sobre México, Canadá, Estados Unidos y China de un arancel de 25%. Lo que ustedes ven en el eje de las Y son las pérdidas de producto, no de tasa de crecimiento, las pérdidas de producto que genera este arancel. Y ahí está la dinámica. Por ejemplo, México para el 2030 acumula una pérdida de 2% de su PIB. Como la economía mexicana crece 1.7% en este momento, eso quería decir que esto es como que nos borren 1 año y medio de crecimiento durante los próximos 6 años. Lo cual llevaría a que el crecimiento promedio de este sexenio sea otra vez menos de 1%. Canadá también tendría una afectación importante, pero los paisotes grandes como China y Estados Unidos tendrían una afectación más pequeña. Ahora, ¿qué pasaría sobre la inflación? En el primer año que se impongan los impuestos, México tendría un brote adicional de inflación de 2.5%. Si ahorita andamos cerca de 4, eso querría decir que la inflación mexicana podría llegar a 6.5%. Y eso significaría que el Banco de México tendría que interrumpir su ciclo de baja de tasas e incluso contemplar volver a subir tasas para controlar la inflación. Claramente un escenario muy malo. Y bueno, para ir acelerando, lo bueno que le puedo decir es que todos los estudios encuentran que poner estos aranceles equivale a cobrarle a cada norteamericano $1,216. O sea, es obligar a cada ciudadano americano a pagar $1,216 que se va a descontar de su ingreso disponible. Bueno, voy a ir ya muy rápido. Tengo que dejar algunos temas de lado, muy sabrosos, de la conversación de Trump con el señor Zelensky. Trump cambió las prioridades de la geopolítica. Estados Unidos era el aliado incondicional de Ucrania, el proveedor de armas e inteligencia y todo. Ya no. Y bueno, Estados Unidos está a punto de forzar a Ucrania a firmar un acuerdo de paz que en los hechos es una rendición frente a Rusia. ¿Por qué razón? Bueno, el acuerdo de paz va a incluir lo siguiente. 1. Ucrania tiene que dar por perdido todo ese territorio color rosa. Ucrania no puede aspirar a ser miembro de la OTAN, que fue la causa inicial de la guerra. Y además, Ucrania le va a tener que ceder a Estados Unidos el 50% del valor de los recursos mineros que se van a desarrollar en el futuro, como pago por la ayuda que le ha dado militarmente. La tomas o la dejas, eso es lo que hay. Si no, como ya sucedió, te suspendo la ayuda y dejo que los rusos pasen sobre ti. Es decir, Ucrania ha sido lanzado debajo del camión. ¿Por qué? Quizás por esto. Porque Trump solo entiende el poder. Y si no tienes poder, no eres importante para Trump. Entonces, China es un rival, está claro, pero al mismo tiempo es alguien que hay que respetar. No es un paisito. Rusia
No es tan grande, pero tiene 14,000 bombas nucleares que pueden borrar a Estados Unidos del planeta. Entonces hay que respetarlo. Entonces, Trump ha llegado a la conclusión que para Estados Unidos el peor escenario es que China se vuelva un aliado incondicional de Rusia. Es decir, que Rusia, desesperado, porque lo expulsaron del Club de Occidente, se lance a los brazos de China, otorgándole a China gas, petróleo, minerales, y haciendo a China todavía más grande. Entonces Trump quiere jalar a Putin hacia Occidente de nuevo. Por eso dice que lo va a invitar de nuevo al Club de los Ricos del G7. Créanlo o no lo crean. Y ya voy a terminar muy rápido. Los detalles, me imagino que se los pueden pasar. Aquí está un resumen de lo que nosotros esperamos para Estados Unidos. Nosotros esperamos que la economía americana crezca 2,2 este año, 2,3 el año que viene, que la inflación sea 2,30 este año, 2,47, que las tasas de la Reserva Federal bajen a finales del año a 3,75, 4 y el próximo año a 3,25, 3,50. Que el bono de 10 años termine este año entre 4 y 4,25 y el próximo año entre 3 y 3,25%. Todos estos detalles cíclicos los voy a dejar de lado para irme a México, ya para concluir. Y tenemos nuestro panorama para México. Nosotros estimamos un crecimiento de 0,7% para México este año y 1,8% el año que viene. La inflación la estimamos en 3,53 este año y 3,75 el que viene. La tasa de interés de referencia, o sea, de Banco de México, 8,25 al cierre de este año, 7,25 el próximo año. Los rendimientos del bono de 10 años mexicano, 9,10 a finales de este año, 8,20. Y pensamos que el gobierno, si logra algún acuerdo con Trump, va a enfocarse en consolidar las finanzas públicas y reducir el déficit público excesivo que dejó en el último año el presidente López Obrador. De hecho, el esfuerzo ya comenzó de tratar de reducir el gasto público. Pero si tenemos aranceles y una recesión, creo que será muy difícil poder avanzar en la reducción del gasto público. De las cosas buenas que tenemos nosotros como país es que nuestro déficit de cuenta corriente, nuestro déficit de balanza de pagos, que ha sido históricamente el talón de Aquiles de la estabilidad en el país, en este momento es minúsculo. El año pasado, México cerró con un déficit de 6,000 millones de dólares, apenas el 0,3% del PIB. A pesar de todos los problemas internos y externos, el año pasado fue un año récord de inversión extranjera en el país, 50,200 millones de dólares, de los cuales 43,900 fueron inversión extranjera directa y alrededor de 6,600 millones inversión de portafolio. Entonces, si me dicen, ¿faltan dólares en México? No. Lo que se necesita para operar la economía son 6,000 millones de dólares y tenemos inversión extranjera por 50,000. Es decir, realmente el peso se presionó porque la gente tiene duda de si vamos a seguir exportando o no a Estados Unidos. Si se despejara esa duda, el riesgo nuestro es que el peso se aprecie demasiado, que el dólar se caiga demasiado. Pero es algo que nos daría una ventaja para bajar rápido las tasas y tratar de apuntalar el crecimiento económico. Y ya para concluir, le muestro lo que piensan mis competidores en el mundo. Esto es la encuesta más reciente de Citi Research sobre las principales variables macro. Citi piensa que el crecimiento económico este año será 0,8 y el próximo año 1,8. Yo tengo 0,7 y el próximo año 1,8 igual. La inflación, ellos piensan que será 3,77 este año y 3,70. Yo tengo 3,55 este año y 3,70 el año que viene. El tipo de cambio, ellos piensan que será 21% al cierre de este año y 21,50. Y la tasa de Banjico, 8,25 al cierre de este año y 7,50 en el 2020.
26. Y ya concluyo con esta. Esta es la encuesta de especialistas del Banco de México. Acaba de ser publicada esta semana. Y dice, la inflación general para este año 3,75 y 3,74 en el 26. La subyacente 3,77 y 3,67. Crecimiento del PIB 0,8 y 1,65. Tipo de cambio al cierre de este año 20,88 y 21,28. Y la expectativa para la tasa de interés doméstica 8,19 y 7,40. Ya no da tiempo para más, así que muchas gracias por esta invitación. Espero que haya sido útil esta presentación. Por supuesto que fue muy útil. Muchas gracias, Raúl Félix, por esta magnífica conferencia magistral. Desafíos económicos para 2025, un tema muy relevante, el tema arancelario para todos los que estamos acá presentes. Y bueno, ha llegado el momento de agradecer, por supuesto, la presencia de todos nuestros patrocinadores, a quienes van a estar viendo allí en pantalla. Sin ustedes esto hubiese sido más difícil realizarlos y estamos como familia de Grupo T21 agradecidos por su presencia. Pero también llegaron los dos momentos cruciales de este evento y uno es que vamos a develar, cuando les avise, esas 100 personas influyentes en el sector y también vamos a degustar de los alimentos que estamos seguros ya todos desean hacerlo. Pero, por favor, vamos a poner un poco de emoción a esto. Vamos a dar un fuerte aplauso para que descubramos quiénes son esas 100 personas influyentes del 2025. Y para ello van a disfrutar de un video. Gracias.
Y lo que sigue pues son de estas cosas que algunos no quisiéramos pasar, sin embargo pues es la ley de la vida. Y bueno, pues vamos a aprovechar este espacio y la presencia de todos ustedes para rendirle un homenaje a don Pablo Martínez Montemayor, quien hace algunos meses pues nos dejó en este escenario. Como un referente para el autotransporte sin duda y para esta industria. Y bueno, pues también hoy que estamos celebrando a los 100 influyentes, comentarles que en el primer listado que hicimos en 2007, pues don Pablo Martínez Montemayor fue parte de ese listado. Tenemos un homenaje y para lo cual quisiera pedirle precisamente a Pablo Martínez, su nieto, que nos pueda acompañar hasta este lugar, y a Jorge Casares, director general de Trayecto, que nos puedan acompañar. Y si quieren, por favor, acompáñanos aquí. Y si quieren voltear a la pantalla, ya sea esta o aquella, creo que está más fácil esta, porque vamos a proyectar un video. Adelante con el video, por favor. Don Pablo Martínez Montemayor nació en 1928 en General Suazua, Nuevo León, donde vivió hasta los 15 años para luego trasladarse con su familia a la ciudad de Monterrey, en donde continuó sus estudios. Al realizar prácticas en una agencia automotriz, don Pablo veía llegar camiones para su mantenimiento y es ahí donde nace la inquietud por incursionar en el transporte. Desde joven mostró su espíritu emprendedor y a los 16 años adquirió su primer camión, un International D40 modelo 1943, marcando el inicio de una trayectoria que transformaría el sector. Don Pablo Martínez fue un visionario y pionero en la industria del transporte de carga en México. La ruta que recorría era Nuevo Laredo, Ciudad de México. Para el año de 1954 trabajaba como permisionario con varias unidades y es donde conoce a don Octaviano García Rodríguez, con quien a partir de esta fecha ha sido un colaborador y amigo muy importante en la vida de don Pablo. En 1960 fundó Transportes Monterrey, empresa que se convertiría en una de las más importantes del ramo del autotransporte en el país y que sería el arranque de su vida empresarial. Durante los años 70 consolidó su compañía con la construcción de su primera terminal en Monterrey y la compra de unidades Kenworth W900.
A finales de los años 70 se integra la segunda generación y se adquiere la empresa Transportes Jorge Anser para diversificar los servicios. En los años 80, la empresa fue pionera en el uso de doble semirremolque, optimizando la eficiencia en el transporte de carga por carretera. En esta época, adquiere la empresa Autolíneas América ALA para el servicio internacional. Continuó su avance en el mercado. Para ello adquiere una terminal en Azcapotzalco y permisos de ruta de la empresa Transportes López e Hijos. Con el objetivo de asegurar la calidad y reducir tiempos de entrega y precios, se funda Talleres y Refacciones Monterrey. En el año 2000 se formó Grupo Transportes Monterrey y en el 2006 se adquiere Transportes Minerva, expandiéndose al sector de carga de grado alimenticio. En 2009 inició la institucionalización de Grupo Transportes Monterrey y se integra la tercera generación en las actividades empresariales. Durante la siguiente década amplió su portafolio con la creación de inmobiliaria y proyectos GTM y la compra de Action Transport para incursionar en carga refrigerada. Con el objetivo de tener una empresa 100% dedicada al servicio de carga consolidada, se funda la empresa Fletes Estratégicos de México. Se celebra el 55 aniversario de Grupo Transportes Monterrey. En 2021 se constituye GTM América, consolidando su presencia en el mercado internacional y además 3 empresas estratégicas, entre las cuales está UDAT, Escuela para la Formación de Operadores. En el año 2022 se realiza la fusión GTM-Larmex, dando origen a Trayecto, empresa líder en el ranking de la revista T21 durante los últimos 14 años. A lo largo de 80 años de trayectoria, Don Pablo consolidó un grupo empresarial basado en la innovación y la visión a futuro. Su legado trascendió a las siguientes generaciones, impactando el progreso del transporte en México. Su fallecimiento en enero de 2025 marcó el cierre de una era, pero su espíritu emprendedor sigue guiando a la industria y a las empresas que fundó y desarrolló. Pues sin duda que un pionero y un referente en el autotransporte nacional, y le abrimos los micrófonos a Pablo Martínez. Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a T21 por este homenaje. Y bueno, para nosotros el legado de mi abuelo es una inspiración para seguir dando un servicio en la industria del transporte por muchos años más. Gracias, Pablo. Y también, pues como bien lo menciona el video, la parte de la institucionalización fue un referente en la industria y sobre todo, pues evidentemente en la empresa. Y pues aquí está parte de quien lo hace posible. Jorge, por favor, un mensaje. Gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Gracias a T21 por este homenaje de nuestro fundador. 80 años de historia. El primer camión se compró en 1944. Eso es inspiración para todos los que colaboramos. Hoy somos un grupo de 10,000 colaboradores y vivimos intensamente los valores que don Pablo desde su fundación nos dejó. Un decálogo que dice: la ética como forma de vida, la seguridad no es negociable, promoción de la marca México como una marca de calidad, el respeto por la familia, solución de problemas con sentido de urgencia, cuidado del medio ambiente. También servimos a 7 grupos de interés que desde su fundación ha sido parte del ADN de la familia Martínez, hoy Trayecto. Esos 7 grupos de interés son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, los accionistas, las instituciones gubernamentales, el medio ambiente y la sociedad en general. Y vivimos intensamente estos 7 grupos de interés y este decálogo que desde nuestra fundación hemos seguido. En 80 años
Siempre nuestro fundador nos dijo, somos solamente administradores de los activos, no nos sintamos dueños de ellos y hagamos trascender a través de dejar huella en México y no dejar heridas. Y hemos honrado ese decálogo. En 80 años, Trayecto solamente ha tenido 3 direcciones generales. Una, nuestro fundador, 35 años. 2, su hijo, Pablo Martínez Cavazos, 30 años. Y los últimos 15 años me han honrado con esa posición. Esto habla de la visión de largo plazo que nos infundó nuestro fundador. Muchas gracias y Dios bendiga a don Pablo y siempre será recordado como un gran ser humano y un gran líder. Muchas gracias. Pues damos continuación, muchísimas gracias y de verdad un homenaje muy honrado nosotros de poderlo hacer, pero de reconocer a la memoria de don Pablo. Y pues le cedo el micrófono a Karina Quintero para dar continuidad con el programa. Por favor, Cari. Queremos nuevamente como familia T21 darle felicidades a los 100 más influyentes del sector, así que ustedes son quienes hacen posible todo esto y nosotros estamos como empresa, como grupo, como familia, muy felices de tenerlos aquí. Pero deseo en este momento pedirle que suba al escenario a Francisco Favila, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Francisco Favila el año pasado recibió el reconocimiento de empresario del año. Ahora es él quien va a revelar quién es el empresario de este año. Así que Francisco, por favor, sube al escenario y danos esa gran noticia. Muy padre que me digan 2 minutos antes de subirme de que tenía que preparar este speech. Pero bueno, hoy nos toca honrar la trayectoria de alguien que puedo llamar un buen amigo, un buen coach, un buen mentor. Un empresario, un líder que con una experiencia de más de 30 años ha forjado de forma muy importante el sector ferroviario como hoy lo conocemos. En sus más de 30 años de experiencia como director de operaciones, fue un extraordinario líder, fue un extraordinario estratega, operó desde Monterrey, operó toda la red del noreste, operó prácticamente poco más de 20, 25 trenes diarios en la frontera, hasta días de 30. Pero algo que lo peculiariza es cómo la gente lo seguía. En esos viajes que yo iba a Monterrey a verlo y siempre le tenía una sonrisa a todos, una puerta abierta, y la gente, el liderazgo que siempre implementó en esta compañía en su momento llamada Kansas City Southern de México, era algo que pocos líderes he logrado ver que logren, que la gente lo estime, que la gente lo quiera y lo quiera seguir. Importante como en tiempos de estrés siempre pudiste ser una persona sumamente ecuánime, Oscar. La ecuanimidad que has mostrado en tiempos difíciles también es algo que te marca mucho. Te marca mucho el sentido de humor incluso con el que puedes ver los problemas y siempre lo sacas. Todo esto logró que fuera nombrado presidente de, en su momento, Kansas City Southern de México, para poder después entrar a otro gran reto como presidente de Canadian Pacific Kansas City de México. No fue fácil, la fusión tuvo sus retos. En este poco tiempo ya llevas 2 administraciones interesantes y algo importante y que marca la historia también es cómo a través de tu liderazgo, algo que construiste hace mucho, pues logró que accionistas canadienses pusieran el ojo en lo que representaba la red ferroviaria de México para llevar a cabo esta fusión. Mucho de eso tú lo construiste operativamente.
Y la cereza en el pastel, pues esta compañía nos dio el gusto de ser la primera que inaugura un segundo puente internacional, siendo que representa Laredo y Nuevo Laredo, el punto de intercambio más importante que tiene México y Estados Unidos en términos de volumen, en términos de trenes, en todos los aspectos. Eso lo construiste tú, ese siempre será tu legado, Oscar, y me da muchísimo gusto darte este premio de Empresario del Año. Gracias, Oscar. Muchas gracias, él. Yo no sabía de esto, así que muy emocionado. Muchas gracias y gracias, Paco, por tus palabras. Hoy Paco nos representa al sector ferroviario y agradecer pues a T21, a todo el equipo de T21 y a todos los que a lo largo de muchos años hemos estado en el sector ferroviario y como digo, en el sector también del transporte terrestre, que somos socios, no competidores. Agradezco este reconocimiento. La verdad es que para mí un honor recibirlo a nombre de todos los empleados, porque esto, yo siempre lo digo, no lo logra uno si no es con tres ayudas: los empleados, la familia y Dios. Así que agradecerles por este reconocimiento, agradecer a T21, a Ociel y a todo el equipo de T21. Gracias por considerarme, gracias por considerarme dentro de los 100 más influyentes. Y otra vez, pues la verdad es que el Empresario del Año no lo logra uno si no es por un equipo de gente que a lo largo de muchos años nos ha permitido trabajar y llevar el nombre de la empresa a muchos lugares. He tenido oportunidad de trabajar desde la parte operativa, desde la parte administrativa. Yo inicié en la parte de comunicaciones, de relaciones públicas. Posteriormente me tocó estar en el área mecánica, me tocó estar en el área de transportes, luego como director de operaciones. Y finalmente, bueno, hoy me toca dirigir la empresa aquí en México. Y en una fusión muy importante, como bien decía Paco, hoy pues logramos juntarnos con Canadian Pacific, la sexta empresa más grande de Norteamérica. Hoy somos en conjunto los números 6 a nivel de Norteamérica, con más de 20,000 empleados en lo largo de la red, con más de 32,000 kilómetros de vía. Y la verdad es que con unos retos interesantes por delante, pero siempre con el orgullo de liderar un grupo de profesionales, de gente que nos hace posible estar aquí. Así que agradezco otra vez a Ociel, a todo el equipo de T21 por considerarme. Agradezco siempre el reconocimiento de mucha gente y el apoyo de muchos que me han permitido seguir trabajando. Y sobre todo, bueno, pues gracias a la familia, gracias a mi esposa, a mis hijos, gracias también a todo el equipo en la empresa. Y a nombre de todos ellos, pues muchas gracias por este reconocimiento, gracias por esto que lo vamos a poner ahí en la oficina con mucho orgullo y gracias otra vez por la oportunidad de estar y de convivir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Como Grupo T21 estamos felices de haber contado con la presencia de cada uno de ustedes y recuerden que el listado de los 100 más influyentes pueden revisarlo en la edición de marzo de nuestra revista T21 y también en la versión digital en www.t21.com.mx. Pero es momento de llamar al escenario a alguien muy especial para nosotros como familia T21. Quisiera que por favor subiera nuestro director general, Ociel Cruz Pacheco, para que pueda dar unas palabras de clausura de este evento. Siempre recuerdo una frase de mi infancia que me decían mis padres
En la vida hay que tener un amigo doctor y un amigo abogado. Y me imaginé a temprana edad con qué propósitos y objetivos y sapiencia me decían esa frase. Pero hace 35, 37 años conocí el sector empresarial. Y yo les puedo decir, no a mis hijos, a mis nietos, ¿sí? Tengan un amigo empresario, ¿sí? El empresario todo lo puede, todo lo logra, todo lo desarrolla, todo lo inventa, ¿sí? Si hay alguien que es un corredor de obstáculos en la vida, es el empresario. ¿Sí? En nuestro país, desafortunadamente, es poco reconocido el empresario. ¿Sí? Son las personas que mueven a México, que generan riqueza, que generan los empleos. Y me siento muy afortunado de tener no uno, sino muchos amigos empresarios, de quienes he aprendido mucho. ¿Sí? Hay hoy día muchos liderazgos, y si les pregunto que piensen en un líder afamado, reconocido globalmente y que practique un liderazgo humanista, seguramente les va a ser muy difícil pensar hoy día, donde de pronto como que resurgen los liderazgos narcisistas, autoritarios, en un líder humanista, en el líder que deberíamos tener a estas alturas. ¿Sí? Yo la verdad es que, como ustedes, conozco a muchos famosos en mi círculo, quizás anónimos al alcance de las grandes audiencias, y son gente como ustedes. Aquí en este grupo conozco a muchos con esas características de que les hablo. Ya vimos un par de ejemplos ahora, ¿sí?, de esos liderazgos que deberían de marcarnos. Y es eso lo que en T21 queremos reconocer en ustedes, ¿sí? En esos liderazgos positivos, proactivos, ver hacia adelante e ir viendo de qué manera nos adaptamos a las circunstancias. Ya pasaron ustedes el COVID, tomaron decisiones muchas veces en la soledad, de que quizás solamente lo consultas con la almohada, ¿sí? Hay información que no puedes compartir a la hora de que tomas riesgos y tomas tus decisiones, ¿sí? Este es una muestra humilde para ustedes de T21 de reconocer esa importante labor que ustedes hacen para mover realmente a México, ¿no? Los políticos toman decisiones no siempre muy favorables o que nos apoyan, nos impulsan en la línea en que vamos, en la línea que quisiéramos, ¿sí? Perdónenme la expresión, pero a veces me pienso que estos políticos, cuando deciden cambiarle el nombre a un océano, ¿sí?, a un mar, han de sentir algo como un orgasmo, ¿no? ¿Sí? Y de pronto digo, bueno, y cuando se les ocurre algo como el balizado de las unidades de transporte en un plano más cercano a nosotros, se han de sentir que están en el nirvana, ¿no? ¿Sí? La verdad es que yo donde veo toma de decisiones realistas, prácticas, eficientes para hacer frente a los problemas, es con la clase empresarial. Por eso T21 siempre está buscando, en la medida de nuestras posibilidades, hacerles y darles un reconocimiento
como se merecen. Ustedes son quienes representan a la industria amplificada. No podríamos tenerlos a todos, pero sé que ustedes forman un segmento muy importante de la vastedad de empresas que en el sector logístico hacen posible mover a México todos los días. Muchísimas gracias y gracias de nuevo encarecidamente porque estén aquí y nos hayan acompañado. ¿Sí?